ver, dile ahí a alguien, escrito está. Escrito está. Esta frase aparece más de 80 veces en la Biblia. Pero vamos a orar para que, independientemente de las veces que está en la Biblia, ahora se te revele a ti. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes traen lo que les regalamos acerca de los 10 mandamientos? ¿Cuántos lo traen? Ok. ¿Hay alguien que no tenga? Bueno, el que no tenga, pues pase allá a la librería y ahí lo puede adquirir. Son los 10 mandamientos. Y yo te recomiendo que veas, no me acuerdo en qué fecha está, sobre la ley grabada en el corazón. Ese día hablamos de que esta ley debe de estar grabada en nuestro corazón. Ahora, no me contesten ni levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes que traen la moneda esta en donde están los 10 mandamientos ya se la saben completa? Porque no va a ser posible que esté grabada en nuestro corazón si primero no está en nuestra mente. Entonces, cuando ya está en tu mente, tú dices, hoy amarás a Dios sobre todas las cosas. Ay, a ver, tengo que esperar. No, esto no me conviene. No robarás. Dices, mira, una cartera se le cayó que se fue en el carro. Estás tomando algo que no es tuyo. Entonces, cuando ya no la sabemos, que está en la mente y baja a nuestro corazón, entonces es cuando empieza a ser grabada por el Espíritu Santo. Te empieza a acordar de cada uno de los mandamientos y dice que si nosotros somos obedientes a eso, dice, te va a ir bien. A veces, ¿por qué no nos va bien? Pues porque nadie nos manda, hacemos lo que queremos. Y cuando tú haces lo que tú quieres, lo más seguro es que vas a cometer errores. Entonces, el día de hoy, piensa en esto que dice, escrito está. 80 veces aparece en la Biblia. 17 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, de Samuel, de Reyes, de Crónicas, de Esdras, de Nehemías, de Salmos y de Isaías y de Daniel. En todos esos versículos de estos libros dice, escrito está, y dice algo, que es lo que vamos a ver. Luego en el Nuevo Testamento, porque hay quien, desafortunadamente, sobre todo el pueblo que Dios escogió para que fuera su pueblo, dice que su pueblo tiene un velo que no le deja ver. Dice que a los suyos fue y los suyos no le conocieron. Y por eso todavía están esperando. A pesar de ser el pueblo escogido, están esperando porque están haciendo lo que ellos creen, lo que ellos quieren, no lo que está, aquí empieza a ser importante esta palabra, no hacen lo que está escrito, sino hacen lo que ellos consideran. Porque si hicieran conforme a lo que vamos a ver, toda la nación de Israel ya fuera salva. Son el pueblo escogido de Dios, pero todavía no son salvos. Y a veces dicen, no, es que es la ley y está en el Antiguo Testamento y en base a eso debemos de vivir. Permíteme, pero no. De los adultos, ¿cuánto les gustaría vivir como cuando tenían 3 años? Algunos dirían, sí, me daban mamila y dormía todo el día, era una vida excelente. Pero ¿cuánto no has disfrutado desde que ya tienes uso de razón y que puedes decidir? Entonces no podemos vivir en las cosas del pasado. En el Nuevo Testamento, esta frase, escrito está, viene 63 veces. Mucho más que en el Antiguo Testamento. Viene en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Hechos, de Romanos. Viene en Corintios, en Gálatas, en Hebreos y en Pedro. Ahora, tal vez el ejemplo más recordado es el que viene en Mateo 4. ¿Me pasas la que sigue? En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, es donde Jesús es llevado al desierto después de haber estado 40 días en comunión con el Espíritu Santo. Iba a la prueba más difícil, en ese tiempo en donde el diablo lo quería
enganchar. Como a cada uno de nosotros el diablo de repente te dice, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tu mamá, ya están rucos. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, porque el diablo lo quería envolver, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando dice al principio, él respondió y dijo, lo que a continuación dice, ¿qué dice? Escrito está. Es algo que es una realidad, que no nada más de pan vamos a vivir, sino que de otras cosas, como lo que estaba diciendo aquí Jesucristo, de la palabra que sale de la boca de Dios. Llega un momento en la vida, a lo mejor a los jóvenes que van a entrar ahora a la escuela, a los teenagers, a los que van a entrar al bachelor, tu vida dices, wow, tengo la vida por delante. Pero mira, la vida se va. Dice la Biblia que la vida es así, como un soplo, como un suspiro. Parece que fue ayer que yo tenía 20 años y ahora ya tengo 3 veces 20. Se oye más bonito, ¿verdad? Así se va. 60. ¿Ya? Y le hago así, dije, ahí, cuando estaban las de Travolta. Y ya, ahora ya, ¿qué es eso? Dicen los chavos, ¿verdad? ¿Quién es ese? Ya nadie lo conoce. Y entonces vemos cómo el diablo estaba queriendo atrapar a Jesús. Decía, después de 40 días le dijo, este tiene hambre, le voy a ofrecer las viandas, el pan, un cabrito, unos huevos con chorizo, con salsa a la mexicana, ¿verdad? Después de 40 días se te antoja lo que te pongan, hasta hamburguesas de esas de chocolate, ¿verdad? Y entonces el diablo, como vio que no cayó con la comida, dice que lo llevó a la santa ciudad, al lugar en donde se gobierna espiritualmente el mundo, donde todos quieren estar ahí porque ahí estuvo la presencia de Dios. Y entonces le dice en el 6, si eres hijo de Dios, lo pone a prueba, si tú eres, if you are, como poniéndole la duda primero. ¿Qué le dice? Échate abajo, aviéntate, porque estaba arriba, aviéntate. Y luego fíjate, el mismo diablo lo sabe. ¿Quién fue el que dijo escrito está? El diablo. Le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán. O sea que el diablo sabía que escrito, a ver, dile por favor a alguien, escrito está. O sea, no es, hay gente que dice, ay, yo no creo en la Biblia. No, pues no crees ni en el cuento de nada. Porque somos incrédulos, porque en nuestra mente empezaron a entrar cosas que no son ciertas. Hay alguien le dijo, sí, mi hijo, yo te amo, daré la vida por ti, y papá se va. Y entonces, por eso para él todo es una mentira. Le dice la mamá, mira, si haces esto yo te voy a dar aquello. Se le olvida a la mamá porque tuvo muchas otras cosas que hacer. Y entonces ese hijo, esa hija que dice, puras mentiras mi mamá. Pero esto no es mentira, dice que escrito está. Jesús le dijo, escrito está. El mismo diablo está diciendo, escrito está que si tú te avientas los ángeles te van a salvar. Le estaba diciendo, yo sé que esto es cierto, así que órale, aviéntate. Pero él lo que quería hacer es que Jesús cayera. Pero entonces le vuelve a responder Jesús y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué me voy a aventar? ¿Para ver que es cierto? No hay necesidad. Yo lo sé.
decía Jesús. Yo lo sé. Y entonces el diablo le avienta la tercera, ¿verdad? Como dicen, la tercera es la vencida, ¿verdad? Esa viene en Latinos 4:4, ¿verdad? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque hasta ahorita el que está en control en el mundo es el enemigo de Dios. Se le dio autoridad, por eso las naciones están como locas ahorita en el mundo. Y entonces Jesús le contesta de nuevo: vete, Satanás. O sea, no tienes autoridad conmigo. Por más que quieras que yo robe, que yo mienta, que yo fornique, que yo adultere, que yo me enoje, no tienes autoridad conmigo. Vete, Satanás, porque escrito está. Jesús sabía que era una realidad. Cada vez que dice escrito está, es que es una realidad. Lo crea o no lo crea la gente, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso una de las cosas más importantes cuando venimos a la reunión es que tú y yo le alabemos, le adoremos. Que vengas y digas: Señor, me levanté a las 9 de la madrugada para venir a las 10 y alabarte, adorarte, levantar mis manos en señal de que tú eres lo más importante. No venir y no es lo más importante. Cuando tú estás nada más así, quiere decir que tienes algo más importante. Pero Jesús le dijo al diablo: lo que me pongas, se los voy a traducir aquí al Spanglish del Valle. Me pongas lo que me pongas, yo ya estoy parqueado. Ni para atrás ni para adelante. Yo estoy firme. Porque solo al Señor yo voy a adorar y solo a Él le voy a servir. ¿Y qué pasó con el diablo? Se fue. Dice en el 11, el diablo entonces le dejó. Qué bueno que se le fue la visita, ¿verdad? Y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿En alguna ocasión te ha servido un ángel? ¿Te gustaría que te sirviera un ángel? Que te abriera la puerta para que tú fueras a la mejor universidad. Que pusiera gozo en tu corazón. Que tuvieras tanta alegría en el día que casi volaras, aunque haya problemas. Porque dice que los ángeles han sido puestos para que nos sirvan. Pero la iglesia, los que han estado jugando a la iglesia, porque aquí ¿cuántos hay que ya no estamos jugando a la iglesia? A ver, si tú no estás jugando a la iglesia, echa un grito de que ya no estás jugando a la iglesia. Parece que les dije, échenle porras negativas a alguien que se fue. A ver, ¿cuántos aquí son la iglesia? Ándale, se merecen un aplauso, dale un aplauso al de al lado. ¿Verdad? ¡Qué cambio! Ese es en donde nosotros sentamos en autoridad. Y dice, Jesucristo mismo lo dijo: harán cosas mayores que yo. Si a él le servía un ángel, ¿por qué a ti y a mí no? ¿Sabes por qué a ti y a mí no? Porque a veces no tenemos la ley grabada en nuestro corazón y nos permitimos cosas. El significado de esta palabra es, la traducción es que Dios es la autoridad fundamental en tu vida. Que si dice escrito está, yo lo voy a hacer. Yo recuerdo hace 32 años, cuando fui y el hombre que estaba predicando, que yo le pregunté a mi esposa: ¿y él quién es? Me dijo: un doctor. ¡Wow! ¿Y cómo sabe todo eso que yo no sé? Si él es doctor y yo soy doctor, ¿por qué él sí sabe y yo no sé?
Pues bien fácil, ¿verdad? Porque yo no había estudiado nada. Y cuando yo le dije, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes enseñar? Me dijo, claro. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Ven el próximo domingo. Y así estuve 16 años aprendiendo con él. Pero uno necesita tomar decisiones. Yo decidí que por cuanto yo vi que él sabía más que yo, él iba a ser mi autoridad. Eso lo decide uno. Honrar al padre y a la madre, lo decide uno. No es por lo que te dé, o no es por lo que no te dé, sino porque gracias a eso nosotros estamos aquí. Si tu papá y tu mamá no se hubieran reunido, no se hubieran ido de vacaciones, no se hubieran casado y hubieran tenido una luna de miel, si no hubieran tenido una relación, tú y yo no estamos aquí. Pero gracias a eso estamos aquí. Y entonces dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Escrito está. Y déjame decirte esto que se oye fuerte, pero también es una realidad. Por esto que escrito está, levanta ahí tu Biblia. Por esto que está escrito, ¿sí? Por esto que está escrito, tú y yo y todo el mundo será juzgado. Entonces yo tengo que saber qué está escrito. Porque yo puedo pensar muchas cosas. Cuando la gente viene conmigo y me dice, no, yo soy ateo. Pues, o sea que tú eres tu Dios. Porque cuando alguien dice, no creo en nada, ¿quiere decir que cree en quién? El yo andando. Sí, no hay más. Nadie sabe más que yo. Nadie me puede convencer. Solamente lo que yo pienso, solamente lo que yo digo y solamente lo que yo he vivido. Y lo demás lo cuestiono. Se llama humanismo, en lo que mucha gente hoy en día está metido. Cuando tú le empiezas a decir a la gente, ¿sabes cómo se escribió la Biblia? La escribieron hombres igual que tú y que yo. No, fíjate que no. No fueron igual que tú y que yo. Fueron hombres inspirados por Dios, que el Espíritu Santo les dijo que escribir. Yo no entendía qué quería decir esto, hasta que un día el pastor me dijo que si yo podía ir a ayudar a misiones. Y yo dije, ay, misiones. Mi esposa y yo no nos podíamos reír, debíamos la risa. O sea, debíamos todo. Estábamos en bancarrota. Y luego me dice, ¿podrías ir a misiones? ¿Y qué hay que ir a hacer? Pues tienes que ir 5 días y quiero que veas cómo está todo el panorama. Y yo sé que tú como doctor, tú puedes hacer un diagnóstico situacional de cómo está la situación para que Dios nos dé el plan para que veamos cómo poder ayudar a esa gente. Yo como doctor entendí perfectamente lo que me dijo, aunque a lo mejor yo sé que tú no. Un diagnóstico situacional quiere decir que tú veas cómo está el asunto, cuántos metros cuadrados, si hay agua, si hay luz, si hay drenaje, cuánta gente va, cuánta gente está a la periferia, cuáles son los principales problemas, tienen alimento, o sea, todo eso. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Así se hace en la administración de hospitales. Y entonces fui y lo vi. Y yo dije, esto está muy difícil. No podía yo dormir de ver la pobreza que había ahí. Cuando yo regresé, iba y me comía una hamburguesa, me acordaba de la gente de allá, que con un pollo nos dieron a comer a 40 personas. Reparte un pollo entre 40 personas, ya sabrás a qué te va a tocar. A algunos les tocó un hueso grande, a otros les tocó un hueso chiquito. Con arroz y algo parecido a los nopales. Y mucho tomate, eso sí, mucho tomate. Y unas tortillas que parecían hot cakes. Para que llenes, para que no digas que te moriste de hambre. Y entonces, el último día en la noche, yo me acuerdo que fue de esas primeras veces que le empecé a decir, Dios mío, ayúdame porque aquí tenemos que hacer algo. Dime qué podemos hacer. La gente caminaba 1.5 horas para venir al lugar
en donde se congregaba la iglesia. Caminaba. Without air condition. Sin aire acondicionado. 1 hora y media caminando para llegar y oír a ese misionero americano que hablaba como indígena, porque él aprendió el español con un indígena. Entonces él predicaba: ustedes, señores, qué bueno llegaron aquí, porque así hablaba el indígena. 1 hora y media para llegar y recibir, porque ellos no podían leer el español. Tenían que creer lo que les decía el misionero, porque ellos veían que él leía algo que estaba escrito y ellos no lo tenían. Entonces le decían: dime qué dice ahí, Ricardo, dime qué dice ahí. Y Ricardo le leía, hasta que luego les hizo la traducción al náhuatl con el que le enseñó español. Y entonces ya todos tenían una copia de lo que decía ahí, de lo que estaba escrito ahí. Y entonces ellos lo leían en náhuatl. Y el que vivía ahí se los decía en náhuatl. Les traducía lo que en español hablaba Ricardo. Otilio se los leía o se los decía otra vez en náhuatl. Y les decía: y miren que ahí está. Cuando tú le dices a la gente, fueron 40 escritores humanos inspirados por Dios. El problema es que la mayoría de la gente no ha visto a hombres o mujeres inspirados por Dios. Y los que ven dicen: es un charlatán. No, lo que pasa es que quiere vivir del dinero de la gente. Por cómo le fue en la feria. Cree que todos son de su condición. ¿Cómo es posible que en 1600 años un hombre de aquí, otro hombre de allá, otro hombre de allá, otro de cada determinado tiempo hayan escrito lo mismo y no haya ni un error? Eso es inspiración de Dios, que no hay errores. ¿Y usted cómo sabe que no hay errores? ¿A poco ya estudió todo? Pues tengo 30 años estudiándolo y no he encontrado errores. Y he estado con hombres científicos que la NASA los contrató para encontrar un error en la Biblia, pero eso no sale en las noticias. Y ese científico, en vez de seguir trabajando en la NASA, se salió de la NASA y siguió buscando a Dios. La inspiración divina fue lo que Dios utilizó para guiar a los hombres a escribir su palabra. Por eso en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra a mí me estorbaba tanto hace 40 años en mi vida, la palabra perfecto, porque mi papá quería que yo siempre fuera el primer lugar en todo, y es una carga, de repente se vuelve una carga, porque lo tienes que hacer como tú puedas. Pero cuando vi que la perfección de Dios viene porque yo empiezo a oír al Espíritu de Dios, yo lo empiezo a oír, y entonces yo le creo y me aviento. Como el discípulo que le dijo Jesús, él estaba en la barca y que le dijo: Señor, Señor. Le dijo: ven, si tú lo dices yo voy. ¿Y qué hizo? Se aventó, empezó a caminar en el agua. Se aventó, le creyó y por eso pudo empezar a caminar en el agua. Porque la palabra de Dios es poder. Porque la palabra de Dios es vida.
Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios te da dirección en tu vida. Y entonces, el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está escrito, no fue de humanos carnales, no fue de humanos como familiares de nosotros, que tú sabes que por más inteligentes que sean, no tienen una relación, una conexión con Dios. Son buenas personas, son buenos trabajadores, pueden ser excelentes empresarios, pueden tener una vida en pareja y tener en sujeción a sus hijos, pero tú ves que les falta algo. Ese gozo, esa paz que te da Dios, esa tranquilidad de que tú sabes que aunque estemos en el tiempo más difícil, la palabra dice que para nosotros vendrán victorias, que será el mejor tiempo de la iglesia, que estará con nosotros, que el Espíritu Santo te hablará y te dirá para dónde vayas y para dónde no vayas. Eso que se llama que Jesucristo tú lo hayas aceptado como tu Señor en tu vida y que empiezas a caminar diferente a todos los demás. En todas las ocasiones en las que aparece escrito está, que ya vimos cuántas son, es un énfasis de la palabra de Dios como la autoridad a la cual tú y yo debemos apelar. Tú puedes ir con tu compadre que es amigo del gobernador y le dices, oye, ¿cómo ves? ¿Invierto en casas, invierto en terrenos, me meto a la bolsa o compro oro? ¿Qué hago? Y él, como está pegado al gobernador, puede darte un consejo porque ellos saben cómo se están moviendo las cosas. Pero si tú apelas a la autoridad divina, que Él sabe más que los empresarios, que los gobernantes, te va a ir mejor. Así lo hizo Jesús. Ahora, el asunto es cuando se empieza a distorsionar las cosas. Estaba platicando con un pastor y me decía, doctor, ¿ya oyó lo que anda predicando un pastor de ovejas? Y le digo, ¿de qué tema o de qué? Porque hay tantos ahora en YouTube. Me dice, no, que dice que Jesucristo fue un mediocre. Ah, caray, ¿cómo que fue un mediocre? Sí, pues Él murió. Eso no es un triunfo, morir no es un triunfo. Y le digo, ay, pues ese pastor, la verdad, yo no sé qué esté leyendo. Yo creo que ha de leer Calimán y TV novelas porque se creyó el cuento. Y ahorita vamos a ver por qué. Las personas empiezan a distorsionar porque no conocen la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad te hace libre. Ya no tienes que estar pensando, ¿será esto o será esto otro? Ya sabes cuál es la verdad. En el Éxodo, vamos a ver en el principio, en Éxodo 24, en el versículo 12, le dice Dios a Moisés, sube a mí al monte, sube conmigo al monte, encuéntrate conmigo. Por eso muchas iglesias dicen, vamos a ir a un encuentro con Dios, a que lo conozcas plenamente. Y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos. ¿Qué dice? Que escrito, ya está escrito cómo te va a ir bien. ¿Cómo es que debes de guiarte en tu vida? Yo he conocido hombres y mujeres de Dios que tienen un hijo o una hija y no le enseñan lo que está escrito. Y entonces viene la hija o viene el hijo y está perdidamente enamorado de la última rosa del desierto. O al revés. Ella tiene sed y encontró la última Pepsi-Cola en el desierto. Y los padres le dicen, oye, pero ese hombre o esa mujer, ese joven, esa jovencita, no tiene temor de Dios. No te metas. No, yo lo voy a cambiar.
yo la voy a cambiar con las flores, los chocolates y todo lo que le voy a regalar. Va a cambiar, papá, de veras va a cambiar, yo lo sé. Y los papás se quedan así. Y me vienen y me dicen, doctor, ¿qué hago? Pues dile lo que está escrito, que tú te tienes que hacer un pacto con una persona de tu misma fe, que si no es de su misma fe, le va a ir mal, porque ya está escrito, no porque lo diga el doctor Espinosa, o no porque se lo digas tú como papá o como mamá. Si no hay temor de Dios, va a empezar a hacer lo que quiera, no lo que está escrito. Y entonces, como dice en Éxodo 24, pues no le va a ir bien, porque es para, esta palabra que está escrita es para guiarte al buen camino. Y bueno, ha pasado de todo. En Josué 1:8. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, para que hagas todo lo que en él, ¿qué? Está escrito, que está escrito. Pero como que no hemos encontrado. Señor, yo te pido que tú quites el velo de todos los que sean necesarios que escuchen esto, de todos los que estamos aquí y de todos los que vean esto posteriormente. Dice la palabra que hay un velo que tiene que ser quitado. Por eso de repente la gente no quiere saber, porque hay un velo, no te deja ver. Si tú vas a la agencia y te dicen, este es el nuevo modelo, tu marca la favorita, piénsala. Este es el nuevo modelo. Y tiene un velo, tiene una cosa que no te deja ver el carro. Cuando quitan el velo, ¡wow! La camioneta que yo quería. Y no importa cuánto te la vendan, porque te la venden a lo que ellos quieren, no a lo que tú quieres, ¿verdad? Te dan las mensuales. Bueno, ¿cuánto puede pagar? ¿Cuánto puede pagar? $200, $200 mensuales, 200 a la una, 200, se va por $200 al mes. No te dices que vas a estar esclavo por 10 años, ¿verdad? Pero tú ya te vas en tu camioneta nueva. Y quítale los intereses y ahí vas a ver cuánto verdaderamente valía el carro. Ese velo tiene que ser quitado, y cuando es quitado, yo se los digo por experiencia, yo no le quería hacer caso a mi mamá. Yo decía, ya no me invites, yo no quiero saber, tú allá, eso es tu rollo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, esta es mi vida. Yo quiero, mi tiempo yo lo quiero gastar en esto. Y volví a ir allá a casa de mis padres y ya sabía lo primero que me iban a decir. Bueno, mi mamá, mi papá no. Oye, hijo, ¿no me acompañas? Tengo unos amigos que no veo hace 5 años, no te voy a poder acompañar. Y mi mamá me decía, está bien, hijo, cuando tú puedas. Y yo así, ya me voy. Y no quería, y no quise. Lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que tomar la decisión de creer. Cuando yo decidí y dije, así le dije al doctor, si tú me dices que está escrito lo que tú me digas aquí, yo lo voy a hacer. Y me acuerdo que puso cara así como de, ay, pobrecito, no sabe ni lo que está diciendo. Entonces esa vez que fui a las misiones, iba con el deseo en el corazón de servir a Dios. Iba sabiendo que no iba a haber dinero en la casa, pero yo dije, la Biblia dice, y se los digo literal, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y las cosas que serán añadidas está 2 y 3 versículos antes del que te estoy diciendo. Y entonces yo dije, yo voy a servir. Y yo sé que por yo darle el primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas. First commandment.
amarás a Dios. Dije, Él va a suplir. Y así pasó. Cuando yo regresé, aquella última noche, que llegué a mi casa al otro día, y en la noche me puse a escribir en mi máquina Olivetti. Y luego se te acababa la cinta y para poder volver a escribir otro renglón, aunque ustedes no lo crean. ¿No computer? No, no computer. ¿Tablet? No. ¿Cell phone? No. Nothing. Olivetti computer. Pero Dios me dio en sueño los pasos que teníamos que hacer para ayudar a esa gente. Y lo estuvimos haciendo por 6 años. Y muchos aprendieron la palabra de Dios. Escrito está, dice en Romanos 14:11. Romanos 14:11 dice, porque escrito está. ¿Qué dice ahí el pajarito? Que ante mí y toda lengua confesará a Dios. Ay, pero ¿y los que no creen? También, porque ahí se van a dar cuenta que estuvieron mal. Y los que tenían otra religión, también, porque ahí se van a dar cuenta que Dios no quería una religión, sino quería que le conocieras. Y los que eran diabólicos, ánicos, también. Ahí se van a dar cuenta que se equivocaron, que adoraron al Dios con D minúscula y no al Dios con D mayúscula. Y como les dije hace rato, en el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay demasiadas escrituras donde dice como está escrito. Una que me gusta mucho es Romanos 1:17, donde dice como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué te justifica a ti? ¿Qué me justifica a mí? ¿Venir aquí? No, eso es algo que se da por lo que crees. ¿Cómo empiezas a ver que tu vida espiritual empieza a crecer? Que no te quedas así como un bebito de mamila. Que empiezas a querer conocer más. Que si antes no traías Biblia, ahora de perdido te pegas con un cristiano a ver qué está leyendo. Y luego dices, oye, pues ¿y dónde compraste tu Biblia? No, pues ahí en la librería. ¿Y esas están buenas tú? Pues depende cómo veas, ¿necesitas la chiquita o necesitas la de letras así? Y te la compras. Y luego la empiezas a leer. Y luego ya no nada más la lees, la empiezas a subrayar. Y luego como están las Biblias de mi esposa, ¿verdad? Y la mía, les ponemos de aquí leer tal versículo y te vas al otro y en el otro le pongo de aquí, ahora vete para allá. Y entonces ya parece crucigrama la Biblia. Pero entonces ya entendemos el contexto de todo lo que se está hablando en ese versículo. Y entonces ya se te hace que es algo que necesitas. ¿Por qué? Porque es lo que te da la vida. El saber que escrito está. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo leí este versículo dije, wow, o sea que Dios me puede revelar cosas que nadie ha visto ni que nadie ha oído. Yo quiero ser uno de esos. No sé tú, pero yo, no es la canción, eso a mí me emocionó. Dije, ¿cómo? No porque te digan que tú eres algo especial, sino por la experiencia de vivirlo, de saber las cosas que van a pasar, porque Dios te lo dice para prevenir a otros, para que a otros les cambie la vida.
Y yo cada vez que veo jóvenes, así como con los que tenemos aquí, como por los que hemos orado, y yo digo, si a esta edad están recibiendo la palabra de Dios, ¿qué será dentro de 7 años con ellos? Si ellos deciden creerla. Hay lugares en donde los teenagers, hay una reunión donde van todos los adultos para que los teenagers oren por los adultos. ¿Y sabes qué pasa? La gente se sana. La gente llora, la gente ríe, la gente sabe que Dios está ahí. ¿Sabes por qué? Porque entre menos maleados estemos, entre menos pecados tengamos en la vida, hay una conexión más directa con Dios. No saben a mí cómo me emociona cuando mi nieto viene y me dice: Abu, ora por mí para que Dios me sane. Y digo yo creo que ya fue al taller del alfarero. Se me hace que ese ya pasó por la universidad de teología, ya de tener 2 posgrados en teología. No, es algo que le nace en el corazón. Hoy está muy... Es que es la moda. Dios quiere que te rías, Dios quiere que goces, pero también dice que le tengamos respeto, que tengamos temor de Él, por quien Él es. Él dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. El testimonio de Dios es lo que está escrito en la Biblia. Que tú lo creas o que no lo creas, eso es otra cosa. Pero escrito está. Pero me voy a detener en esto. Vamos al libro de Juan, al 19:19. Si todo esto que yo te he dicho no te ha elevado tu fe a que todo lo que Dios dice ya está escrito para ti y para mí, yo quiero que te detengas aquí en Juan 19:19. Es en donde Jesús lo llevan adelante de Pilato. ¿Me puedes poner la primera foto donde llevaron a Jesús delante de Pilato? Mira, esta es de la representación de una película. Y ahí está el que verdaderamente era malo, a la derecha de la pantalla, que él sí robaba, era asesino, era algo no conveniente para la sociedad. ¿Sí saben cómo se llama? Barrabás. Y en medio está Pilato. Pilato era el gobernador de esa área, era el que así impartía justicia. Y entonces los sacerdotes, los que más sabían de la ley de Moisés, los que más sabían del pueblo de Dios, de qué quería Dios con ellos, esos representantes van a Pilato y le dicen: aquí tenemos a alguien que dice que él es el rey, que él es el Salvador. Blasfemó en contra de la ley que nos dejó Moisés. Y entonces Pilato, como era político, dijo: ¿y a mí qué? Yo ni soy ni azul, ni soy verde, blanco y colorado. Háganse bolas ustedes. Júzguenlo ustedes. Y como ellos querían acabar, lo querían matar, le dijeron: es que no te estás dando cuenta de lo que está pasando.
nosotros te lo traemos a ti, porque si Él convence al pueblo, se va a levantar el pueblo contra ti. Y eso como gobernador no te conviene. Si eran astutos, como su padre el diablo, dice la Escritura. Y había una esposa de Pilato que Dios en sueños le empezó a hablar y le dijeron: no se metan con Jesús. Le empezó a poner una carga. Dile a tu esposo que lo suelte. El mismo Espíritu de Dios que escribió la Escritura. Y entonces llegó el momento en que dijo Pilato, en Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar, ponme el título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, las películas, no te le creas todo lo que te dicen las películas. En las películas le ponen INRI. ¿Pero qué significa INRI? En latín es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero eso lo escribió, ¿quién lo escribió? Pilato. Y cuando llegaron los judíos, dijeron: espérate, Pilato. Eran los principales sacerdotes de los judíos los que fueron con Pilato y le dijeron: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Ellos no querían tener bronca. Ellos no querían que la gente supiera que ellos dijeron eso de él, sino que ellos querían que la gente supiera que él fue el que dijo que era Rey de los judíos. Y esto tiene una importancia tan trascendente en la fe de las personas. Y Pilato le respondió: lo que he escrito, he escrito. No más de esto pudiéramos hablar 2-3 horas. ¿Qué significa esto? Pilato sabía que él era inocente, por eso se lavó las manos. Como los romanos todavía no estaba su iglesia y romana establecida, ellos eran politeístas. Dijo: Rey de los romanos no es. Rey de los griegos, que son pensadores, estos otros, tampoco es. Los que me lo trajeron aquí fueron los judíos. Así que yo le voy a escribir Jesús Nazareno. Además, él nació en Nazaret, Rey de los judíos. ¿Sabes que ese es un título muy corto para él? Si tú quieres leer más de esto, tú ves Mateo 27, todo el capítulo luego en tu casa, y vas a ver. Hay más de 600 veces en donde se dice algo similar a la expresión que hoy estamos viendo de escrito está. Donde en la Biblia se dice: así dice el Señor. El Señor dice, la palabra del Señor vino a mí. Más de 600 veces en la Biblia. Y la gente dice: no, es que eso fue escrito por hombres. ¿Cómo crees en eso? No seas fanático. Pero si está más requete comprobado que es la verdad. Pero por ignorancia la gente lo dice. ¿Qué es lo que escrito está? Eso lo escribió Pilato. Fíjate hasta dónde tenemos que venir a reconocer que hay tantas cosas que nos han enseñado mal.
¿Me pasas la que sigue? Él es el Señor de señores. Rey de los judíos. El pueblo judío dentro de su territorio es una cosa minúscula comparada con el mundo. Y el diablo quiere que nosotros pensemos que nuestro Dios es muy pequeño. Y aparte, que nada más es de los judíos. Ve tú el mundo. Ve tú el área de Israel. Y comparada con cualquier nación, es la más chiquita. Por eso, Jesucristo o el Nazareno, Rey de los judíos, es un título muy pequeño. La Biblia dice que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes. Pásame la que sigue. Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero Cristo es en el hombre, en lo que estuvo aquí en la tierra. Pásame la otra. Fíjate la diferencia que hay. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo Cristo? Una persona. Pero cuando yo te digo Rey de reyes, el Rey de todos los reyes, se exponencia. Su autoridad es tremenda. Su autoridad es sobre toda la tierra. Y cuando yo digo Señor de señores, no quiere decir que es el Señor vecino, sino que es el Señor de todos los señores. Y fíjate lo que verdaderamente está escrito acerca de Jesús. Si tú vas a Apocalipsis, al versículo 19, al capítulo 19, al versículo 16, dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene, ¿qué? Escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. A ese Dios es al que tú y yo le podemos pedir. A esa autoridad exponencial es a la que podemos apelar. A ti el juzgado te puede decir una cosa, y puede venir otro juez y cambiar el veredicto, pero escrito está que Él es el único que nos puede justificar de lo que hemos hecho aquí en la tierra, y que va a llegar un día en que todos vamos a estar enfrente de Él, y dice que vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por nuestras desobediencias, por nuestros errores, por nuestro pecado. Está escrito, dice, en sus vestiduras y en su muslo, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y a esa autoridad es a la que hemos puesto en sus manos a los jóvenes que van a entrar a la escuela. ¿Sabes cuál es la importancia de eso? Que el sistema quiere enseñarles otras cosas que no vienen en la palabra de Dios. Yo te quiero pedir que nos pongamos de pie, y que si esa semillita de fe que tú tenías con estas aguas vivas se ha aumentado de tamaño, la utilicemos el día de hoy. Escrito está que tú y yo somos justos. Pero ¿sabes qué te dice allá afuera las cosas? No se va a poder, está bien difícil, be careful, take it easy, no move it, the bad time is coming. Y Él te dice: si tú me honras, dice,
yo te podré entregar incluso a las naciones. El asunto es ¿qué creemos tú y yo? ¿Vas a creer que escrito está que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes? Ahí donde tú estás, si tienes alguna petición, vamos primero a ponernos a cuentas con Él. Y ahí donde tú estás, dile. Quizá le tienes que decir: wow, yo no sabía esto que acabo de oír. Qué interesante, yo no pensé que fuera tan importante Jesucristo. Yo tenía una idea diferente de lo que es Dios. ¿Cómo te presentas hoy delante del Rey de reyes y del Señor de señores? Tú haz tu petición. Pero mi petición es hoy que todos los que estuvieron aquí al frente, niños, teenagers, youngers, sean guardados en este nuevo inicio de clases, para que ninguna doctrina que sea de hombres entre en su mente y en su corazón. Que ellos sepan que han sido hechos a la imagen de Dios, varón y mujer. Que ellos sepan que ellos son hijos de Dios, porque han venido a este lugar con su familia. Y hay un versículo que dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Que esta casa, el Christian International Center, es el tiempo, es una casa que sirve a Dios para la transformación de las familias en este valle. Te pedimos, Señor, que todo niño, que todo hijo, que toda niña, que toda hija sea guardado en este tiempo, y que a fin de año nos gocemos, nos regocijemos de ver que tú diste las peticiones de nuestro corazón a cada uno de los que estamos aquí. Yo te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que empiece a ser sellada, como lo dijimos hace semanas, tu ley en sus corazones, que puedan invertir tiempo en leerla y irse aprendiendo cada uno de las enseñanzas que tú dejaste, para que entendamos que entonces nos irá bien. Que te amemos a ti primero que a nadie, que no doblemos rodilla delante de ningún ídolo. Corremos a nuestra padre y a nuestra madre. Que no digamos más mentiras ni tomemos lo ajeno. Que no codiciemos la mujer del prójimo. Cada uno de tus mandamientos, Señor, ya lo establecimos en la tierra. Ahora te pido que pase también en el cielo. Gracias, Señor, porque escrito está que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. En el nombre de Jesús, así está escrito. Que Dios los bendiga.